los otros días tuve el placer y el honor de haber sido invitado al ensayo general de una obra que se estrenó, digamos, al día siguiente de que yo la fui a ver, y se va a presentar todos los miércoles, y mirá qué equipo tiene, ¿eh? La obra es un original de Marcelo Zapata y de Oscar Barney Finn. En su elenco tienen como protagonistas a Osvaldo Santoro y a Paulo Brunetti. Está en el Beckett Teatro, que siempre es garantía de calidad. Y estamos hablando de La lluvia seguirá cayendo, obra que se acaba de estrenar, y tenemos acá en nuestro estudio a sus dos protagonistas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Paulo Brunetti, Osvaldo Santoro, qué placer volver a verlos en escena nuevamente, después de aquella maravillosa Lejana Tierra Mía de Eduardo Robner, ¿no? De hace 20 y pico de años, 21. Y 2001 estrenamos, 23 años. 23 años, bueno. Ya 23 años. Sí, pasa el tiempo. Estás igual, Paulo. Siempre me lo dicen, igual, así Cacho. que... Estamos iguales. Estamos iguales, ¿no? sí. Y bueno, y esta obra tiene mucho que ver con Lejana Tierra Mía. Son Cuéntenos. los dos personajes, padre e hijo, de aquella gran obra de Eduardo, y son los mismos personajes 20 años después. Ahora mi personaje es un adulto, y se le ocurrió a Barney y a Marcelo Zapata reunirnos nuevamente con Cacho, que hace rato que veníamos pegándole en el palo con alguna que otra obra, pero la verdad que encontrarnos con estos dos personajes es fantástico. Y el miércoles pasado se vio eso, que necesitábamos subirnos a escena juntos y transitar. Es muy lindo, es muy lindo. Hay una coincidencia loca, que es que yo tenía la edad de él cuando el Lejana Tierra. Claro, o sea, él tenía un par de años más, pero estamos en la... O sea que fíjate vos, o sea, me recuerdo eso como... Por eso digo que somos dos adultos. Antes salíamos de las funciones, que estuvimos 3 años en cartel, estuvimos en Mar del Plata, hicimos gira, y era muy gracioso a veces que la gente mayor, con todo el respeto del mundo, iba a hablar con Cacho, porque se sentían identificados con el padre. Y los más jóvenes venían conmigo, pues se sentían identificados conmigo. Ahora somos dos personajes en edades paternales, digamos. Bueno, algunos abuelos también. Sí, claro, por supuesto. Y entonces ahí también se confunde un poco, porque mi personaje tranquilamente podría hacerlo, y hay encuentros... El otro día fue fantástico para mí. Yo estoy con con una alegría feroz, porque salí, encontré amigos. Bueno, estaba Pablo, el hijo de Osvaldo, que tenemos la misma edad, entonces nos fuimos a conversar un ratito al costado, a ver qué le había parecido. De alguna manera es como identificados ambos con ese personaje. Entonces, y eso aparte es lo nuevamente de la mano de Oscar Barney Finn. De Oscar, yo creo que no había otra alternativa, digo, para hacer esta obra. En mi caso personal, para volver al teatro, después de haber tenido un tumor en cuerda vocal derecha, con el peligro supuestamente de que esa herramienta de trabajo estuviera totalmente... no hubiera podido seguir actuando, y sin embargo la confianza con Paulo, que nos conocemos, nos adaptamos, nos conocemos arriba del escenario, y Oscar, que entiende del teatro porque tiene 1000 obras hechas, es un caso de escopeta. Yo nunca vi una cosa igual. Terminás una obra y ya tiene 2 para hacer, es decir, es rarísimo. No pero para. Y eso Por a mí suerte me dio la garantía de volver, ¿no? Sí. Me dio tranquilidad. Y el tema también de esta obra, lo decía Cacho, creo que la teníamos que hacer nosotros. Oscar creo que la escribió para eso. No sería lo mismo estos dos personajes, que son los mismos de Lejana Tierra Mía, hechos por otros actores. Se va a hacer, obviamente, ojalá que en algún momento 2 actores quieran hacer esta obra, pero era volver los dos con estos personajes, que mi personaje en esa época se fue en una crisis y ahora vuelve en una crisis. Entonces, bueno, 2001, estamos siempre, ¿no? en crisis. Claro, exactamente el 2001. Cuéntenles a los oyentes cómo es esta relación padre-hijo que cuenta La lluvia seguirá cayendo. Es lo que nosotros habíamos transcurrido en la obra anterior, en Lejana Tierra Mía, eran los 2 pintores pintando un cuadro. Yo me quería ir del país por la crisis que había, él me quería retener,
Y extrañamente, 20 y pico de años después, vemos que el que se fue él y que se quedó fui yo. Eso por un lado. No estamos pintando ahora, estamos de alguna manera transcurriendo esos 20 años de ausencia, donde cambiaron las personalidades, cambiaron las situaciones, y esto lleva a un enfrentamiento de padre-hijo normal, entre comillas, pero también con ciertos secretos y demás que se van dilucidando en la obra, y que hace que se escuchen pequeños sollozos y pequeñas risas y pequeños llantos. El otro día pasaba eso, el día del estreno, en la platea, porque es muy emotiva la obra. Genera un clima muy íntimo. Sí, sí, sí. Es se rieron más de lo que yo pensé que se iban a reír, cosa que uno no es que te modifica, pero te llama la atención, y después reflexionando vos decís, claro, por supuesto, a mí esto no me provoca lo que le provoca al otro, bueno, y eso es el teatro también. Hubo mucha emoción. Creo que el que más emocionado estaba, Barney dijo ayer algo muy interesante en una nota que le hicieron, que es una de las pocas veces que él como director se pudo relajar. En un momento dado se olvidó que él había dirigido esa obra. Ah, mirá, qué interesante. Y eso fue muy interesante. Empezaron los aplausos y Barney estaba secándose las lágrimas con sus anteojos en la mano, y eso fue muy, muy, muy potente. Entonces, pucha, uno agradece eso, y personajes que están alejados a esos, si bien somos los mismos, estamos muy alejados a lo que éramos 20 años atrás, claro. Con similitudes, como por ejemplo, yo hace tiempo vivo en Chile, entonces yo veo las crisis desde afuera, este personaje vive afuera, entonces ve esas crisis desde afuera, y siempre con una especie de mirar hacia abajo, ¿no? Sí. Este personaje vive en Estados Unidos, que se cree en la cuna del mundo, y entonces ve a este país como no hay salida, con una soberbia que el otro no lo tenía, el otro era casi un adolescente. Claro. Entonces, pero como decía Cacho, empiezan a salir estas cosas que no se hablaron, y es impresionante lo que... El tema pasa por la crisis del entorno, la crisis del país, la crisis social y la crisis interna de padre e hijo. Claro. Yo creo que la gente se engancha mucho con la relación padre e hijo. Es una relación muy particular, no es una relación cualquiera. Es una relación de competencia, es una relación de quiero ser como él, pero no llego, lo pasé a él y ahora ¿qué hago? Me da cosa, que yo soy más que lo que fue mi padre. Es decir, hay una relación muy grande. Todo eso está en la obra, todo eso aparece en la obra, y me parece que eso le da un tema importante. En una de las críticas, una de las mejores que he escuchado yo, de esta chica Silvia Goldstein, hizo como un raconto de toda la obra, y ella decía, yo necesitaba, lo que no voy a espolearlo, sucediera en ese momento en la obra, lo necesitaba porque vi que esto iban creciendo y cada vez más, y cuando sucedió ahí la cosa se calmó un poco. No obstante eso, uno advierte que no está solucionado todo. Claro, claro. Él se vuelve a ir, el padre le dice, no sé si nos vamos a volver a ver, y no se sabe, por ahí un día él da la vuelta a la hoja y dice, no, si vuelvo, o no. Entonces, yo creo que va a haber una tercera parte. Entonces, y probablemente... El otro día lo hablábamos. Cacho con 85, yo con 60, no sé, una cosa así. Ahora, lo interesante, lo esperanzador, es que se sientan a conversar. Cosa importante en este tipo de relaciones. No solo padre-hijo, sino madre-hijo, madre-hija, pareja. Creo que el conversar, el hablar, el sacar todo lo que está guardado es interesante, y en esta obra ocurre, más allá de lo que pase o no pase, el sentarse y decirse las cosas, que es lo que nos pasaba en Lejana Tierra Mía. En Lejana Tierra Mía la gente salía y la gente mayor decía, voy a llegar a mi casa y voy a hablar con mi hijo. Y eso era muy potente. Eso es cierto. Y ojalá que eso ocurra con esto. ¿Qué les pasó a ustedes a la hora de volver a dialogar con sus personajes después de haberlos dejado durante 20 años? Es muy interesante la pregunta, Pablo, porque, a ver, uno busca
en ese personaje que hizo en algún momento y que tuvo mucho éxito, porque en verdad tuvimos críticas excepcionales, bueno, hubo premios. Sin embargo, no está ese personaje. Claro. Este es otro porque la vida es otra, la vida transcurre. Yo no soy el mismo actor. En el 2001 yo no sé si estaba haciendo televisión como muy conocido, habré ganado Martín Fierro, no, en el 96 lo gané, pero digo, no era lo mismo. Esto es otra historia. La edad, el peso de la edad, para los dos, porque en última instancia, yo me acuerdo de él, si uno ve la foto de Paulo, en aquel entonces era un nene. Un gurrumín. Bueno, vos fuiste abuelo durante Lejana Tierra. Claro. O sea, el otro día estaba tu nieto con 22. Sí, 21. 21. Bueno, entonces, sí, es tremendo. Va cambiando la mirada con los años. Absolutamente. Lo mismo me pasó a mí. Yo era un actor de 27 años, pero que hacía de un personaje de 20, tranquilamente podía tener. Y ahora no se dicen las edades, pero en un momento dado yo le digo a mi padre, porque es como que desapareció un par de días, le digo, ¿me vas a venir a controlar a esta altura del partido? Claro, o sea, yo, Paulo, me fui del país, vivo en Chile, tengo una productora, grabé 16 telenovelas, filmé 10 películas, tengo una productora, hay un crecimiento personal. Y yo siempre, como actor, quiero que vean a Paulo en escena. Yo no... para mí el actuar es sentir. Entonces a mí me dan un texto y yo ya sé si quiero hacer esa obra o no quiero hacerla, porque algo me moviliza. Y saco lo que hay en mí para ese personaje. Estoy haciendo Brutus y vos no dejás de ver a Paulo. Y en esto, más todavía. Yo creo que este es el más claro ejemplo de lo que para mí es la actuación, es sentarse y ser el Paulo, y está totalmente alejado al que era antes, si bien todavía Barney me dice cuidado porque cuando te levantás rápido está apareciendo ese, le digo, es que soy yo, Barney, así soy yo. Bueno, no, eso no quiero que esté, quiero que sea. Entonces eso está bueno porque también es un escaloncito más, pero sentarse a dialogar con él para mí es el mejor regalo que me pudieran haber hecho. Bueno, qué elogio. No, yo pienso lo mismo. De todas maneras, lo hablaba el otro día con Beatriz Pelcini, charlando un poco, que es más joven que yo, sin lugar a dudas, pero siempre nos frecuentamos en el tema de la edad y demás, de cómo uno como actor va incorporando sin querer experiencias y demás, y la historia se mezcla y se mete en los personajes que uno realiza, es decir, es inevitable. Entonces de repente esos sentimientos, como bien dice Paulo, que hay que estar ahí en ese momento, donde uno siente que tienen que ver con la vida personal de uno y el entorno que lo rodea, es decir, es inevitable. Y esta obra particularmente es para eso. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros es lo que le pasa a la gente con lo que nos cuentan que le pasa, porque realmente tiene que ver con que ven sentimientos ahí, sentimientos encontrados, sentimientos de cierta alegría, sentimientos de tristeza y sentimientos de enfrentamiento, ¿no? Claro. Y aparte lo que nos pasa particularmente a nosotros, que creo que la obra va a ser muy interesante si se hace en un futuro verla, nosotros tenemos una relación ya armada, que tiene que ver con esos personajes, pero que tiene que ver con nosotros en la vida, porque Cacho es como un padre para mí, y esa relación apareció en Lejana Tierra Mía. Muy joven, padre joven. Cacho tiene la misma edad de mi viejo, insoportablemente insoportable, los dos de Racing, su hijo se llama Pablo, le dicen Palo, a mí me dicen Palo, entonces había como una cosa, claro. Y esa relación que cuando un actor llega a una obra nueva, y por ejemplo, bueno, tal va a ser de tu padre, hay que armarla. Acá ya está armada. Sí, está armada. Entonces nos conocemos. Si yo llego con un día con el pie izquierdo a la sala, al ensayo, él ya se da cuenta. Sí. Y te pregunta atrás, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y es una cuestión de adaptación, ¿no? Que es una de las herramientas más importantes que tiene el actor. Claro. La adaptación, más allá después del resto de todas sus herramientas, pero la adaptación es fundamental. Y esto nosotros lo tenemos superado. Es decir, evidentemente... aparte es el comentario de los amigos y demás cuando dicen pero ustedes están como chanchos ahí arriba del escenario. Sí, porque nos conocemos, creo que eso es fundamental, no tenemos que construir nada nuevo.
Bueno, Con Osvaldo va a ser de mi padre en mi película, entonces... Bueno, ahora hablemos de eso. Con Osvaldo Santoro y Paulo Brunetti estamos hablando de La lluvia seguirá cayendo, obra que dirige Oscar Barnifin y que va los miércoles a las 20, agendate, miércoles a las 20 en Beckett Teatro, esto es Guardia Vieja 3556, ahí en pleno corazón del Abasto. ¿Sabes por qué ese título, no? No, ¿por qué? Eso A ver. Es una frase de la canción Frágil de Sting, que se escucha ahí en la obra, claro. La lluvia seguirá cayendo. Que yo se supone mi personaje fue a Amnesty y ahí la cantó, y esta cosa de la lluvia seguirá cayendo, lavará las heridas, es muy interesante. Cuando Oscar y Marcelo Zapata les dijeron que habían escrito esta continuación de la obra de Rohmer, ¿qué expectativas tenían ustedes y con qué se encontraron al haber leído la obra? Es interesante la pregunta porque en realidad no es que nos sorprendieron con la obra, nos iban mostrando, nos preguntaban qué les parece, no la construimos nosotros porque no la escribimos nosotros sin lugar a dudas, pero sí sugeríamos por dónde, qué pasaría, si el hijo, el padre, esto, lo otro, y todo eso fue incorporando un lindo trabajo en conjunto. Claro. No desde un principio, pero cuando ya estaba más o menos armado, ahí empezamos nosotros a apareció un primer bosquejo que lo leímos el año pasado cuando yo estaba ensayando o ya estaba haciendo Brutus. En Brutus. Y yo dije, me parece que no... Y le decía a Barney, ¿no? Ese no es mi personaje. Olvídate del personaje. Pasaron 20 años. Claro, de un año para otro, una persona cambia. Entonces, pero hubo una segunda propuesta que mandaron y yo me acuerdo que lo llamé a Cacho. Yo estaba en Santiago y le dije, ¿leíste la segunda versión? Sí. Y ahí ya dijimos, bueno, hay que poner fecha, y acá estamos. Ahora es una obra que seguramente requerirá en el transcurso un afinamiento todavía más grande de lo que debe ser la relación entre ellos. Uno lo advierte, que estamos trabajando muy bien, que nos sentimos muy bien, qué sé yo, pero me parece que las funciones nos van a dar seguramente el afinar, y si eso lo logramos creo que va a ser una obra impresionante. Qué bueno, si vos nos estás escuchando y estás tentado o tentada, bueno, agendate, La lluvia seguirá cayendo los miércoles a las 20 en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Las entradas las puedes sacar o en la boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral. Paulo, y recién tiraste ahí esa bomba de película en la que van a compartir. Contale a los tíos. Bueno, yo tengo una productora en Chile donde estamos haciendo algunas cosas audiovisuales, también con las producciones de obras de teatro, y hace 3 años más o menos, 4, venimos peleando con esta cosa de levantar fondos para una película. La película se llama Niña, es el sufrimiento masculino en la pérdida de un hijo. Lo interesante es que es una pareja homoparental. Yo dirijo y actúo, y mi marido es Luis Ñeco, que para muchos es el mejor actor chileno. Ha estado junto a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce en los dos papas. Y de acá van Cacho, Carlos Caspar, Leonora, Arturo Puig. Y lo interesante del personaje con Cacho es que yo cuando le dije a mi padre que me casaba con un hombre, mi padre se fue de mi vida. Y él vuelve cuando ocurre esta tragedia a ponerme el hombro. Y es muy interesante esa relación. Muy linda la película. ¿Se va a filmar en Chile? En Chile, si hay alguien que quiera poner plata acá, la hacemos acá, no hay problema. Es adaptable. Pero bien. Sí, todo indica que va a ser en el sur de Chile. En un lago, todo transcurre en una casa de lago. Así que... Paulo, contemos la otra obra en la que te dirige Oscar Barnifin, que va los lunes, ya segunda Brutus, temporada. Quedan 3 funciones, los lunes a las 8 en el Teatro Payró. Que arrasó con todos los premios ACE. Y Barney ganó el de oro el año pasado, merecidísimo. Hace rato se lo merecía, pero bueno, se lo dieron por Brutus, felices. Con un elencazo, Nelson Rueda, Carlos Caspar, Beatriz de la Casa. Bueno, y Carla divina. Tuvimos un cambio de actriz para este año y me encontré con una compañera fantástica. Lo era también Ana Llovino. Carla Pantanali. Pantanali, sí, cambiar de actor en una obra muy, muy potente como Brutus
pensé que iba a ser muy, muy complicado, pero fue muy, muy lindo. Y quedan 3 funciones a las 8 los lunes. Muy bien, los lunes a las 8 en el Teatro Pairo, San Martín 766, ahí San Martín entre Córdoba y Viamonte, en el mismo lugar donde están las Galerías Pacífico. Estamos hablando de Brutus. Acá en La Lluvia seguirá cayendo, no nos tenemos que olvidar que hay obras inéditas de un gran pintor argentino que es Carlos Gómez Centurión, que uno entra y ve esos paneles. Es imponente eso, muy, muy interesante. Barney lo había visto en una exposición en la usina, eran pinturas de 8 metros, y ahí dijo, por acá puede llegar a ir la cosa. Y ahí está las obras de Carlos. Claudio del Bianco en las luces. Y siempre quiero nombrar y agradecer a la familia Cabrales, que no solo apoya esta obra, sino muchas... apoya al teatro. Al teatro, a la pintura, al cine. Entonces, tener el apoyo de la familia Cabrales es muy, muy... Martín se lloró todo el otro día. Estaba sentado en la platea y el miércoles va de nuevo, así que ahí tenemos un espectador seguro. Qué bueno, qué bueno. Cacho, supongo que este impulso te va a ser imparable ahora, ¿no? Sí, no, igual yo, después de haber sido vicepresidente de Radio Televisión Argentina, con Rosario Lufrano, nuestra idea también es tratar de dar un impulso al audiovisual, ¿viste? Ver la manera, hemos conseguido muchos uniones, convenios con distintos países del mundo, que no hay que perderlos. Yo creo que hay que generar una industria nacional del cine, es fundamental, porque no la tenemos, porque de repente nadie le da la importancia que tiene, y yo lo he vivido en Europa claramente cómo se le da la importancia que tiene en el apoyo al cine en el mundo, en Francia, Italia, España, ni hablar. Entonces estamos también en la búsqueda de eso. Y después, bueno, hay películas que yo haré, como la de Paulo, hay algunas otras también proyectos que están dando vueltas. Y aparte, Cacho es como una sucursal nuestra de la productora acá, ¿eh? Cacho es como, muy bien, abre las puertas y tenemos reuniones, así que es como Sur Audiovisual, él es uno más. Y aparte estamos con ganas de ir a Mar del Plata en verano. Con esta obra. Sí, muy porque bien. estuvimos Mar del Plata, estuvimos con Lejana Tierra Mía, que Barney, recuerdo perfectamente que ganó el Estrella de Mar como mejor escenógrafo y no como mejor director. ¿En serio? Sí, fue muy gracioso. Y él levantó, recibió la estatuilla y dijo, estoy pensando seriamente en dedicarme a la escenografía. Y así que sí, esta semana estamos hablando con un par de salas para ver si podemos hacer temporada, porque va a ser muy lindo. Mar del Plata es una ciudad donde las familias van de vacaciones, y esta es una obra para ver en familia. No hay lugar a dudas. Claro. Así que ahí estaremos. Estamos hablando, como les decía, de La lluvia seguirá cayendo, obra original de Marcelo Zapata y Oscar Barney Finn, que protagonizan Osvaldo Santoro y Paulo Brunetti en Beckett Teatro. Esto es Guardia Vieja 3556, los miércoles a las 20. Cabe resaltar que las entradas son bastante accesibles, 9.000 pesos. Las pueden sacar en la boletería alternativateatral.com o por Alternativa, claro que sí. Hablemos de Sagay. Bueno, yo ya no estoy en Sagay, no obstante eso, fui 15 años secretario general de Sagay. Ayer me llamó Nora Masi para decirme que no sabía cómo agradecer a Sagay todo lo que había hecho hasta acá, cuando fue lo de la pandemia. Por otro tema, por un tema de Radio Nacional me habló, pero se unió creyendo que seguía estando en Sagay, hablando de Sagay. Y Sagay es una institución que hoy es en América Latina es la primera y quinta en el mundo, es decir, lentamente fue tomando un lugar de preponderancia en la sociedad de gestión del mundo, y la verdad que es un orgullo, que dirige mi mejor amigo Jorge Marrale, y yo fui en su momento secretario. Me están llamando que vuelva. Pero bueno, sí, Sagay la Fundación Sagay no deja de trabajar todo el tiempo, porque hay una realidad, es que la propiedad intelectual es justa pero no es equitativa. Es decir, los que cobran más son los protagonistas, y aquellos que apenas hacen un trabajo apenas cobran un peso. Entonces la fundación fue fundada justamente, valga la redundancia,
para tratar de equilibrar un poco. Entonces, Claro. todos los que no cobran demasiado tienen la alternativa de hacer talleres y hacer casting y seguir trabajar y demás. Esa es la idea. ¿Se avanzó con el asunto de las plataformas? Sí, bastante. Netflix, eso ya está. Y el resto de las plataformas están en camino de solucionarse, sí, por suerte. Qué bien. Era necesario. Sí, Era claro. necesario. Claro. Sí, había bastante reticencia porque las plataformas no tenían sede acá en el país y ahora sí. Entonces ha cambiado la historia. Y las plataformas son hoy por hoy el material donde hay que desembocar para poder hacer algo. Claro. porque Y no- sí, claro. Claro. Yo pensaba Yo el otro que- día, ¿a qué van a premiar los Martín Fierro, por ejemplo, el año que viene? Claro. No hay ficciones en la TV. Está una ficción mía que es la televisión pública, ¿no? La TV pública. Claro. Dos ficciones, con unas citas ciegas o ciegacitas. Ciegacitas. Ciegacita y la otra de Cuéntame cómo pasó. Con Claro, Cabré, claro, Solda, claro. yo hacía pareja con Leonor Manso. O sea que, viste, es necesario volver a sí, armar claro que sí. la ficción nacional. Mm. Y estamos en eso. Muchachos, muchas gracias. No, no, al muchas contrario, gracias por la un visita, un gusto. placer y así inmenso. Sí, un gusto. Magalí, ¿vas a ir? ¿Los Tengo miércoles que ir. ¿Tenés libre los Porque miércoles? mi hermano se fue a Estados Unidos en el 2001. Sí. En una medio batalla con mi papá porque tenía 17. Wow. Entonces necesitaba la firma de mi papá. Y mi papá no quería alargarlo porque era muy chico y no sabía y qué sé yo, y Estados Unidos. Y finalmente se fue y después mi papá se enfermó y quería volver, pero no podía dejar algo que tenía allá y después fue muy tarde y bueno, Wow. Opa, qué ¿Y tu bueno, hermano ahora te vas está a acá? emocionar No. demasiado. no volvió más. Te vas a emocionar demasiado con la obra, Tenés que seguro. verla entonces. Sí. Sí. Estamos hablando de La lluvia seguirá cayendo, de Marcelo Zapata y Oscar Barney-Finn, dirigida por Oscar Barney-Finn, un incansable y Que talentoso seguirán director. cayendo obras de Barney. Pero seguro. Con Osvaldo Santoro y Paulo Brunetti, miércoles a las 20 en el Teatro Beckett. Y agendate también Brutus, los lunes a las 20 en el Teatro Pairó, San Martín 766, también de los mismos autores. Exacto. Con Paulo Exacto. Brunetti ahí al frente Y del quizás elenco. haya una tercera obra de los mismos autores. Quizás, seguro. gran dupla. En una mato al padre y en otra vengo a ver al padre. Fíjate lo que son las cosas. ¿Qué Uf, problemitas que tenés? con Qué mi falta, padre. qué Sí. falta. Mi viejo siempre me dice, ¿qué pasa conmigo, flaco? Nada, por eso hago las obras. Gracias Paulo por lo de flaco, le Brunetti, digo. Osvaldo Santoro, muchas gracias. Un gusto.